Saludos y bendiciones, hermanos. Hoy no puedo decir que estoy conectado desde la Isla del Encanto. Hoy estamos un poquito distantes de los Estados Unidos, pero muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes. Y nada, aunque juntos en esta ocasión, mejor para nosotros, quizá igual para ustedes, queremos, ¿verdad?, aprovechar y compartir con ustedes lo que va a ser nuestra primera lección de este nuevo trimestre, cuarto trimestre que lleva como título La lucha por la identidad. Así que primeramente los saludo y Carlos, salúdalos también. Bendiciones, hermanos. Sí, como menciona Jonathan, estamos por acá en los Estados Unidos en una fiesta de tabernáculos y estamos gozándonos con nuestros hermanos, pero hemos sacado este tiempo para también estar con ustedes por medio de este medio y darle comienzo a este nuevo trimestre, como bien mencionó Jonathan, que tiene por título La lucha por la identidad, y la lección, ¿verdad? La primera lección pues toca este sábado, así que esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Así que nada, como acostumbramos a hacer, voy a pedir que todos aquellos que estén me puedan acompañar en reverencia para tener nuestra primera oración. Amante Padre, gracias por tu bendición, gracias por la oportunidad no solamente de haber finalizado la lección o la primera parte de la lección del Apocalipsis, sino, Padre, también te agradecemos por la bendición de comenzar esta nueva lección. Pido que nos hables como nos has hablado hasta el momento y que sobre todas las cosas, Padre, cada una de las cosas que aquí se han de presentar puedan tener repercusiones eternas en nuestra vida para beneficio de nosotros y también para beneficio de todos aquellos que conozcan la palabra por medio nuestro. Estas cosas, Padre, las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, así que nada, comenzamos con nuestra presentación. Como mencionamos, se llama ¿Quién soy? Nuestra primera lección, número 1 de este trimestre. Así que voy a pedirle a Carlos que nos ayude ahí con la presentación. Sí, muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta, que en gran medida es para que reflexionemos, ¿no? La primera parte, hay muchas preguntas en esta pregunta y las primeras preguntas son para reflexionar. Y dice así: ¿quién soy? ¿Acaso valgo algo? ¿Alguna vez te has hecho estas preguntas? La pregunta acerca de quién soy y si valemos algo, si tenemos valor, son preguntas que se hacen o consciente o inconscientemente. El ser humano cuestiona su valor, cuestiona su identidad. Y yo creo que todos, de alguna manera u otra, en algún momento hemos cuestionado nuestra identidad, hemos cuestionado nuestro valor debido a diferentes circunstancias, debido a cosas que nos han dicho otros, debido a fracasos que hemos experimentado, etcétera. Pero prosigue así la pregunta, haciendo esta pregunta que dice: ¿tiene algún propósito en mi existencia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Por qué tengo conciencia? O sea, ¿qué de bueno tengo o qué de bueno tiene mi existencia en este mundo? ¿Qué aporto? ¿Qué aporto? Y sigue diciendo: ¿dónde crees que puedes hallar la respuesta a estas preguntas? ¿Puede el hombre contestar estas preguntas por su propia sabiduría? El hombre lleva 6.000 años tratando de contestar estas preguntas por sí mismo y no ha llegado a respuestas concretas por sí mismo. ¿Encontrará la respuesta a estas preguntas en su propio corazón? Y ahora pues se hace una pregunta, ¿verdad? Hacemos una pregunta que sí vamos a responder con la Biblia y vamos a intentar responder todas estas preguntas a través de esta primera lección, ¿verdad? De forma bastante general y al punto. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a la sabiduría de este mundo y el corazón del hombre? ¿Podemos encontrar en nuestro propio corazón la respuesta a estas preguntas? ¿Puede este mundo y el ser humano en este mundo, el ser humano caído, puede encontrar en sí mismo la respuesta a estas preguntas? Nos dice 1 Corintios 3:19: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Así que según 1 Corintios 3:19, la sabiduría de este mundo, en comparación con el conocimiento de Dios y con la sabiduría de Dios, es insensatez. Y nos sigue diciendo Romanos 1:21 y 22: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tremendo, ¿no? Aquí se nos presenta que el hombre
que originalmente pues conoció a Dios y que de alguna manera ha conocido a Dios porque Dios se ha revelado a todo hombre de alguna manera. El hombre no glorifica a Dios para darle gracias, sino que se envanece y su necio corazón es entenebrecido. Se dice que el corazón del hombre es necio, que el hombre que se olvida de Dios, su razón, ¿verdad? Su mente, su corazón se entenebrece, se llena de tinieblas. No tiene luz, no tiene la verdad, no tiene la claridad. Y dice que aunque se profesa ser sabio, se es necio en realidad. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Creyendo que sabemos algo, realmente demostramos que no sabemos nada. Y eso nos apunta al último versículo de esta pregunta, en 1 Corintios 8:2, que dice que, y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Así que vemos que el hombre en sí mismo es necio. El hombre en sí mismo no tiene sabiduría, no tiene la capacidad para discernir entre una cosa y otra, entre lo bueno y lo malo. Y el que piensa que sabe algo y que tiene en sí mismo las capacidades para saber algo, realmente no sabe nada como debería saberlo. Ni siquiera sabe que no sabe nada. Oye, y ya yo con esta primera pregunta es como un alivio, ¿no? Es una pregunta que todos nos hemos hecho, quizás pregunta que nos hacemos aún algunos de nosotros, y que la lección comience quizás con haciendo estas preguntas y entendiendo que la respuesta a las preguntas que nos hemos hecho durante mucho tiempo se encuentran en la Escritura. Nos da una esperanza de que en efecto hemos de conseguir aquello que esperamos. Y avanzando a la pregunta número 2, nos pregunta la lección, ¿cómo es el corazón del hombre? Yo creo que está atado a por qué no podemos confiar en el hombre, en nuestro juicio para determinar estas cosas, ¿no? Y Jeremías 17:9 nos responde diciendo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, el corazón es engañoso, no hay forma de nosotros confiarnos en nuestro corazón. Y yo creo que hay un discurso que te dice, no, sigue lo que diga tu corazón, ¿no? Pero en efecto, la Biblia nos revela todo lo contrario. El corazón no es engañoso, o sea, no podemos confiar en el corazón. Y leemos la nota. Y perverso, Jonathan. Y perverso, así es. O sea, es engañoso y malvado, perverso. Así que lo que sale del corazón es malo. O sea, lo que va a salir del corazón naturalmente es malo. Así que cuando, ¿verdad? Alguien te aconseje o tú mismo entiendas que la solución está en lo que tu corazón te dicte, no olvides que lo que tu corazón te dicta por naturaleza no es bueno. Es perverso y engañoso. Y te hace pensar que es bueno. O sea, es perverso y te hace pensar que es algo bueno. Y eso te hace engañarte acerca de ti mismo, ¿no? Porque piensas que todo está bien contigo cuando a lo mejor hay muchísimas cosas malas. Así es. Con uno mismo y uno engañándose de que está bien cuando realmente está mal. Así es. Y la nota 1 dice, es difícil comprendernos a nosotros mismos, tener un conocimiento correcto de nuestro propio carácter. Lo que estábamos hablando, ¿no? Es difícil comprendernos a nosotros mismos y tener ese conocimiento correcto de lo que es nuestro propio carácter. La palabra de Dios es clara, pero a menudo se comete un error al aplicarla a uno mismo. Existe la posibilidad de engañarse a sí mismo y pensar que las advertencias y reproches no se dirigen a uno. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La adulación propia puede ingresar en las emociones y el celo cristianos. El amor propio y la confianza propia pueden darnos la seguridad de que estamos en lo correcto cuando estamos lejos de satisfacer los requisitos de la palabra de Dios. Así que lo que está mencionando es que por naturaleza existe esta tendencia a uno pensar, número uno, que uno es mejor de lo que es. Existe esta tendencia de uno amarse tanto que uno piensa que uno es mejor de lo que es la verdad, la realidad. Y cuando hablo de mejor, no estoy diciendo que en comparación con otros. Sí, exacto. Tiene que ver con este elemento de creerte más, o sea, de creerte superior, de sentirte, en un mejor estado de lo que realmente estás. No sé si quieras mencionar algo sobre esto. Sí, no, que como bien dice la nota, estamos lejos. Y no solamente lejos de satisfacer los requisitos de la palabra de Dios, los requisitos de la palabra de Dios es la justicia, y la justicia es de Dios. Y hay una norma, ¿no? Y podemos estar muy lejos de la norma creyendo cumplir con la norma. Eso es en cuanto a nuestra condición espiritual.
Pero también esto es aplicable en cuanto a la respuesta que damos a todas estas preguntas que hicimos en la primera pregunta. En cuanto a nuestra identidad, quiénes somos, cuál es nuestro valor, cuál es nuestro propósito. Todas esas cosas, si buscamos en nuestro corazón para contestar estas preguntas, nos vamos a engañar a nosotros mismos. Así es. La pregunta número 3 dice, ¿debemos confiar en nosotros mismos o en otro hombre para conocer la verdad? Interesante la pregunta. Jeremías 17, versículos 5 y 6 nos dice, así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la retama en el desierto y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Aquí vemos que se nos da se nos instruye, se nos presenta que hay una maldición que cae sobre el varón que confía en el hombre y hace de la carne su brazo, ¿verdad? Y su corazón se aparta de Jehová. Es decir, que su corazón se aleja de Dios, no hace de Dios su confianza y su brazo, más bien pone la carne, ya sea la propia o la de otro. Uh-huh. Porque dice, maldito el hombre, el varón que confía en el hombre. La palabra otro no está. Uh-huh. O sea, y si yo confío en mí mismo, estoy confiando en el hombre. Y si yo confío en la carne, estoy confiando en mí mismo o en cualquier otra carne. Así que esto se aplica tanto al otro, al prójimo, como a uno mismo. Esto nos exhorta a nosotros a no confiarnos en nosotros mismos para contestar estas cosas por nuestra propia sabiduría, ni tampoco dejar que sea otro el que nos diga, o sea, otro prójimo, por decirlo así, el que determine estas preguntas para nosotros. Y se nos dice que cuando nosotros hacemos del hombre nuestra confianza, ¿verdad? Y nuestro brazo, y nos apartamos de Dios, ¿qué ocurre? Dice que no veremos cuando viniere el bien. Es decir, no tendremos discernimiento para saber lo bueno de lo malo, para identificar lo que es bueno y también para identificar lo que es malo. Y moraremos en sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada, porque no logramos identificar cuando viniere el bien, cuando viniere lo bueno, cuando viniere aquello que Dios envía. El hombre lo va a ignorar, el que confía en su propio corazón lo va a ignorar, lo va a rechazar. Puede ser que hasta piense que no es de Dios, e ignore la manera de obrar de Dios porque se confió en sí mismo. Y justo lo que acabas de mencionar es lo que acabamos de leer también en la pregunta 2. Exacto. Popularmente este texto, la gente entiende lo que tú mencionaste, que se refiere a otro hombre, pero el texto no habla de otro hombre, habla del hombre, de las cosas del hombre, las cosas de lo que hay en el hombre. De lo que hay en el hombre. Pero, como decía la cita que leímos anteriormente, naturalmente nosotros no aplicamos lo que dice la Biblia a nosotros. Nos gusta aplicarlo a otros, pero no nos gusta aplicarlo a nosotros. Y eso es parte, ¿no?, de nuestro engañoso y perverso corazón. Y entender que lo que dice esta palabra no es que no podemos confiar. Sí no debemos confiar en las cosas del hombre, ni en nosotros mismos, ni en ningún otro. Y aquí nos pregunta, ¿no?, en la pregunta 4. Entonces, ¿en quién debemos confiar? Si no podemos confiar en nosotros mismos, si no podemos confiar en otras personas que comparten nuestra misma naturaleza pecaminosa, entonces, ¿en quién debemos confiar? Y el mismo Jeremías 17 nos sigue hablando sobre el tema y nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Y leo también Salmo 34:8, dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confían. ¿Verdad? Primeramente Jeremías nos está diciendo que el que confía en el hombre es maldito. Pero el que confía en Dios o en Jehová es bendito. Y da una razón. ¿Por qué? Porque quien confía en Jehová es como un árbol que se planta junto a corrientes de agua. Y aquellos que, ¿verdad?, conocemos algo básico de la agricultura, sabemos que cuando hay un árbol cerca de corrientes de aguas, maybe hay sequía, ¿no? Quizás no ha llovido, no ha caído agua desde arriba, pero está alimentándose como quiera. Se está hidratando del agua cercana al río. Lo que está diciendo justo eso. Puede venir calor, puede venir la sequía, y a pesar de todo eso, como el árbol está plantado junto a corrientes del agua, el calor y la sequía no lo afectan negativamente. No hace, como vimos anteriormente, no hace que se sequen sus raíces, no hace que se sequen sus ramas,
sino que dice que su hoja va a estar verde, va a seguir dando fruto. Pero esa es la consecuencia de nosotros poner nuestra confianza en las cosas que son de Jehová. Y si volvemos nuevamente al principio, ¿no? Que son las preguntas que nos estábamos haciendo. ¿Quién soy? ¿Qué valgo? ¿Cuál es mi propósito? Cuando nosotros tratamos de encontrar respuesta en las cosas del hombre, como vimos anteriormente, van a llegar circunstancias que se presentan aquí como sequías, o sequedades, se presentan de esa manera. Nosotros vamos a dejar de dar fruto. Nosotros vamos a dejar de estar verdecitos, ¿no? Lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Deja de confiar en las cosas del hombre y confía en Jehová, e independientemente de las circunstancias, seguirá dando fruto y tú vas a estar a verde, porque ya tu confianza no va a estar puesta en cosas que cambian, en ambientes cambiantes, porque sabemos que este aspecto de tener de repente un ambiente húmedo a uno seco es circunstancias externas que cambian, y la realidad es que la Biblia es clara en cuanto a esto. Las cosas no van a ser estables en la tierra. Las cosas van a cambiar. Un día las cosas van a estar bien, un día van a estar mal. Quizás un día hay abundancia de pan, un día habrá escasez, un día habrá salud y otro día va a haber enfermedad. Y eso no lo podemos cambiar. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es poner nuestra confianza en Jehová, y a pesar de la abundancia o la escasez, de la salud o la enfermedad, podremos decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Adelante, no sé si quiera mencionar algo. Sino que se nos dice que dichoso es el hombre que confía en Jehová. Hay una bienaventuranza ahí. Se nos dice que es feliz, que es bendito. O sea, que hay bendición en confiar en Jehová. Y ya Jonathan, ¿verdad?, nos abundó en cuanto a esa bendición, de que a pesar de lo externo, cuando nosotros confiamos en Dios y recibimos su palabra, nada de lo externo va a cambiar esa palabra que tenemos escrita en el corazón. Así que eso es bien importante en cuanto a nuestro tema, porque nosotros los seres humanos experimentamos, como mencionaba Jonathan, una serie de circunstancias variadas en nuestra vida, y muchas veces nuestro estado, nuestra forma de ser, ¿verdad?, nuestro estado tanto anímico como nuestro estado espiritual, y la felicidad o tristeza o ¿verdad?, diferentes emociones como la frustración y hasta podríamos decir situaciones que te pueden llevar a deprimirte, se deben muchas veces a esa montaña rusa de alta y baja en la vida. Sin embargo, cuando Jehová es nuestra confianza, no importa la circunstancia que estemos viviendo, el hombre se considera dichoso y bendito, porque le cree a Dios, porque cree en su palabra, porque confía en Él, y lo que Dios dice le es suficiente al hombre para saber cuál es su valor, para saber cuál es su propósito, para saberse amado, y eso nadie se lo va a poder quitar, ni ninguna circunstancia se la quita mientras permanezcamos al lado de esas fuentes de agua. Amén. Vamos a la nota número 2. Hay una nota que había olvidado, y dice: los que pretenden ser cristianos, que profesan creer la verdad y, no obstante, beben en las contaminadas fuentes de la incredulidad, y por precepto y ejemplo apartan a otros de las frías, heladas aguas del Líbano, son necios, a pesar de que se precien de sabios. Apártense los creyentes en la verdad para este tiempo de los autores que enseñan el ateísmo. No aparezcan obras de escéptico en los estantes de vuestras bibliotecas, donde vuestros hijos puedan tener acceso a ellas. Los que han gustado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, no consideren por más tiempo como una característica esencial de una buena educación el tener un conocimiento de los escritos de aquellos que niegan la existencia de Dios y desprecian su santa palabra. No deis lugar a los agentes de Satanás desde el momento que nada hay que pueda vindicar sus hechos. Una cosa limpia no puede proceder de una inmunda. Esto me llama bastante la atención, y admito que cuando lo leí, lo que pensé es en los padres, ¿no? Cómo procuran lo mejor para sus hijos, y dentro de ese buscar lo mejor para su hijo, viene esta planificación, podríamos decir, académica, ¿no? El chico tiene que estudiar en la escuela, tiene que terminar. O en la mejor escuela. Y tiene que ir a la universidad o a la mejor universidad para estudiar un programa, una carrera universitaria, y tiene que buscar un trabajo en esa área, ¿no? Y no nos damos cuenta muchas veces cómo
estas preparaciones, no estoy, ¿verdad? No quiero condenar en este foro ninguna de estas prácticas, lo que quiero simplemente que reflexionemos en ellas. Y muchas veces ignoramos, ¿verdad? Como separando una cosa de la otra. Es como que se separa lo espiritual de lo académico, como si no afectara la vida que uno vaya a tener laboral o académica con la parte espiritual. Y lo que está diciendo ya, mira, cuidado, que no sea que por el empeño de poner nuestra confianza en las cosas del hombre, o sea, por este empeño de buscar que las personas se sientan valoradas o realizadas, que puedan responder quién soy. Pues si no sabes quién soy, pues mira, ponte a estudiar y haya valor, ¿no? En esta carrera, etcétera. Lo expongamos, ¿verdad? Expongamos o nos expongamos a nosotros mismos, si somos nosotros quienes estamos participando de ello. Lo dije desde una perspectiva de un padre porque fue como lo imaginé. Nos expongamos a un espíritu que no es el espíritu de Dios, que nos expongamos a una palabra que no es la palabra de Dios. O una filosofía distinta. Una filosofía contraria a la verdad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que decía Jeremías. Si nuestra confianza, si la palabra que se graba en nuestro corazón es la palabra de Dios, la filosofía del reino de Dios, entonces vamos a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Podemos tener una carrera académica o no. Independientemente de eso, nuestro árbol seguirá dando fruto. Ahora, si nuestra confianza está puesta únicamente en las cosas de este mundo, en la filosofía de este mundo, contrario a la palabra de Dios, pues evidentemente seremos, como mencionó, cuando venga la sequía, nos secaremos de la misma forma. Y se nos exhorta a tener cuidado de que tal vez porque es necesario para obtener ese título, para llegar a tener esa carrera que queremos tener y obtener los trabajos y diferentes oficios a los que nos queramos dedicar, tengamos que leer mucha literatura de gente escéptica, de gente atea, de gente que ni siquiera cree en Dios. De alguna manera el ser humano se expone a eso y muchas veces muchos cristianos hasta intentan fusionar esa filosofía con el cristianismo cuando son totalmente incompatibles. Y como termina la cita, dice: una cosa limpia no puede proceder de una inmunda. O sea, no se crea ni se busque pretender que lo que hablan estas personas sea bueno para nosotros. Así es. O sea, se nos exhorta que seamos cuidados con lo que nos dice el hombre, que nuestra confianza debe estar puesta en Dios y en su palabra. Y ahora vamos a la próxima pregunta. Y tiene que ver, o sea, y se conecta justo con lo que venimos hablando. ¿Por qué podemos confiar en Dios? ¿Por qué confiar en Dios y no en el hombre? ¿Por qué confiar en Dios y no en lo que los escépticos o ateos puedan escribir, o los filósofos de este mundo puedan, o los psicólogos de este mundo puedan ofrecer sin crítica, ¿no? Lo decimos porque siguen siendo hombres y la palabra de Dios nos exhorta a no confiarnos en el hombre, sino poner nuestra confianza en Dios. ¿Por qué no confiar en nuestro propio corazón? ¿Por qué no confiar en lo que yo estoy sintiendo y lo que yo escucho en mi cabeza, en mis pensamientos? ¿Por qué podemos confiar entonces en Dios? ¿Por qué confiar en Dios? ¿Qué razones encontramos en los siguientes versículos? Ahora vamos a leer una serie de versículos que nos dan diferentes razones por las cuales podemos confiar en Dios. Y el primer versículo es 1 Juan 4, 8, 16 y 17. O sea, el versículo 8, el versículo 16 y el 17 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Estos versículos nos hablan de que Dios es amor. Se establece de muchas y variadas formas, ¿no? Se dice que Dios es amor, se nos dice que el que sabe que Dios es amor también ama, se nos dice que hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, así que ese amor es para mí, es para Jonathan, es para ti, pero también se nos dice que creyendo y conociendo ese amor, el amor de Dios es perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Así que el amor de Dios genera confianza en nosotros. Podemos confiar en Dios porque Él es amor. Porque Él es amor, porque Él nos ama y ha manifestado su amor, lo ha probado una y otra vez, no solamente con palabras, sino también con hechos. Jeremías 31, 9 dice: con llanto vendrán y entre súplicas los conduciré, los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Este versículo establece que cuando el ser humano arrepentido vuelve a Dios, Dios los va a conducir y los va a llevar junto a arroyos de aguas, como esto se parece un poco a lo que estábamos leyendo
en el capítulo 17, hace unos minutos. Y dice que los hará andar por camino derecho para que no tropiecen, o sea, por el cual no van a tropezar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de Dios hacer esto? De Dios enseñarnos el camino, de Dios llevarnos a las aguas. ¿Por qué el ser humano se torna a Dios y decide poner su confianza en Dios para que Dios haga esto con ellos? Porque Él es Padre para Israel. Y esto no solamente para el Israel en la carne, Él es Padre para el Israel espiritual también. Dios es Padre, aún de aquellos que se apartaron de Él. Dice, porque yo soy Padre para Israel. Esa es la razón por la que Él hace estas cosas. Esa es la razón por la que Él nos quiere llevar a esos arroyos de agua que harán que aunque pase lo que pase, nuestro valor, nuestra identidad, nuestros frutos van a permanecer porque estamos conectados a la fuente de las aguas. Y la razón de Dios hacer esto es porque Él es Padre. Así que ya vamos viendo, Él es amor y podemos confiar en Él. Él es Padre y quiere nuestro bienestar y quiere que a pesar de las circunstancias permanezcamos con vida, dando fruto. Y ahora leemos en Lucas 12:32, que nos dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nuevamente se nos llama a no temer y a considerar a Dios como Padre, vuestro Padre, y esa es la razón para que no haya temor. La razón para que no haya temor es que Dios es nuestro Padre, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y que Dios sea nuestro Padre y que Él nos diga por medio de Cristo que a Él le ha placido darnos el reino. Significa mucho. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan las historias bíblicas en donde reyes se atrevieron a decir, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino, si lo deseas te lo daré. Nadie se atrevió a pedir la mitad del reino porque es palabra de hombre y son promesas de borracho, digo yo, ¿verdad? Porque ahora se hacen y después se olvidan, o son promesas de hombres, como dice Pablo, que son sí y no. Primero dicen que sí y luego dicen que no. Y nadie se atrevió en todas esas instancias a pedir la mitad del reino. Sin embargo, aquí se nos declara que nuestro Padre Dios le ha placido darnos el reino, porque Dios no solamente le ha dado el reino a su Hijo Jesucristo, sino que también nos ha dado el reino a nosotros, y esto está hablado en muchos otros lugares en la Biblia, donde se nos dice que seremos no solamente reyes y sacerdotes aquí en la tierra, sino que reinaremos 1000 años en el cielo, juntamente con Cristo. Y es tremendo, o sea, nuestro Padre no se reserva nada. Él es amor, Él es un Padre que no se reserva nada, sino que todo lo da a sus hijos, lo da a Cristo y lo da también al resto de sus hijos. Y en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí se nos garantiza que los buenos dones, las buenas dádivas y los dones perfectos descienden de Dios, y a Dios vuelve y se le llama Padre. Y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Él siempre es Padre y siempre tiene buenas dádivas y dones perfectos para dar a sus hijos. Y seguimos con los otros versículos. Juan 16:27 nos dice, pues el Padre mismo nos ama porque a vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Este versículo, el contexto, Jesús le dice a sus discípulos, y no penséis que yo voy a rogar al Padre por vosotros. Y ahí dice, es el versículo 26. El 27 dice, porque el Padre mismo ama. Es decir, Dios nos ama. Y Cristo no tiene que convencer al Padre de que sea bueno para con nosotros. Dios nos ama. Nos dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Dice que la obra de Dios es perfecta. Todo lo que Él hace es perfecto. Él no se equivoca, no comete errores. Sus caminos son rectitud, son justicia. Es un Dios de verdad que no miente, no hay iniquidad en Él no hay pecado, no hay maldad. Él es justo y recto. ¿Acaso lo que nos dice la palabra acerca de Dios no nos inspira a tener confianza en Él? ¿Acaso no es natural entonces comenzar a confiar en un Padre así como este? Nuestros padres terrenales se equivocan y confiamos en ellos hasta cierta medida, ¿no? Pero aquí se nos está garantizando que hay un Padre que nos ama, que no se equivoca, que no comete errores, que en Él no hay
oscuridad, en Él no hay iniquidad, en Él no hay mentira. Él es justo y recto siempre, todo el tiempo. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y nos dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que Dios no miente. ¿Tú puedes confiar en alguien que te dice siempre la verdad? Sí. ¿Tú puedes confiar en alguien que te miente? No. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir. Así que Dios es amor, Dios es un Padre. Dios quiere llevarnos y guiarnos por el camino correcto y plantarnos junto a corrientes de aguas para que recibamos de su vida. Dios quiere bendecirnos. Dios mismo nos dice que nos da el reino y nos garantiza que en Él no hay iniquidad ni mentira, que Él es Dios de verdad, que Él no miente, que Él no se arrepiente, Él no cambia. Él solamente tiene buenos dones y buenas dádivas perfectas para ti y para mí. Todas estas razones son razones válidas para que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Dios. Porque todo lo que Dios es, más nadie lo es en el universo. Así es. Bueno, y seguimos preguntándonos. En la pregunta número 6 nos dice, ¿qué dice Dios que somos? Ya vimos que no podemos confiar en el hombre, que podemos confiar en Dios y sabemos por qué podemos confiar en Dios. Así que si podemos confiar en Dios, ¿qué dice Dios que somos? ¿Verdad? Para responder todas estas preguntas que hemos tenido durante toda la vida. Efesios 5:1 dice, sed pues seguidores de Dios como hijos amados. Anteriormente vimos que Dios se presentaba como un padre y aquí se nos, ¿verdad?, confirma este dato diciéndonos que podemos ser considerados hijos amados de Dios. Así que, ¿quién tú eres y quién yo soy? Pues yo soy el hijo amado de Dios. Tú eres el hijo o la hija amada de Dios. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y me encanta este texto después de los textos que acabamos de leer, ¿no? Dios es amor. Dios es Padre, ¿no? Y es como que tiene los dos elementos. Dios es amor y Dios Padre. Y este texto como que lo une a ambos. Dice, el amor de Dios se manifiesta tan grande que nos llama a su hijo. Que nos llama hijos, ¿sabes? Una de las demostraciones más grandes del amor de Dios es diciendo, ustedes son mis hijos. Así que nada, creo que está muy lindo, está muy lindo. Que está bastante lindo, ¿no? Y nos confirma quién tú eres, pues tú eres un hijo de Dios. Así que esa pregunta con la que comenzamos, ¿quién soy? ¿Verdad? Se nos contesta aquí. Y en muchos otros versos solamente tenemos esto, ¿verdad? Por motivos de espacio y de tiempo. Pero somos hijos amados de Dios. Así es. Así que la próxima vez que te venga a tu mente esa pregunta, ¿quién soy? Tú eres un hijo de Dios amado. Tú eres una hija amada de Dios. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios nos lo dice. Nos lo dice por medio de sus profetas, ¿verdad? De sus siervos. Y Él quiere que nosotros tengamos eso grabado en nuestro corazón. Y no miente, y no miente. Él no miente. Y no cambia de opinión. Exactamente. No cambia. Y no se debe a tus circunstancias, a tus acciones, esa determinación. Eso Dios nos lo dice a nosotros y como bien vimos, Él no cambia. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cómo desea Dios que nos refiramos a Él? En Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué nos dice aquí? Que nos vamos a referir a Dios en oración, Padre nuestro. Así que Jesús nos enseña a referirnos a Dios como nuestro Padre. Yo me pregunto, ¿esta instrucción es solamente para aquellos que son perfectos? O sea, ¿a quién Jesús le estaba enseñando a orar diciéndole que le llames Padre nuestro? No es a todo el mundo. O sea, todos podemos llamarle a Dios Padre. Jeremías 3:4 también nos expresa el deseo de Dios de que lo llamemos Padre. Dice, a lo menos desde ahora, no clamará a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Ese es el deseo de Dios, ¿no? Ese es el deseo de Dios. Y la nota 3 nos dice, Jesús nos enseña a llamar a su Padre nuestro Padre. No se avergüenza de llamarnos hermanos.
Tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina. Padre nuestro. Jesús nos garantiza que tenemos una relación divina, es decir, una relación con Dios, procedemos de Él, fuimos creados por Él. Dios nos creó y Él es nuestro Padre. Sí. Y Jesús nos quiere garantizar eso, ¿verdad? En las palabras del Sermón del Monte, cuando habló acerca del Padre Nuestro y enseñándonos a orar, nos enseñó a referirnos primeramente a Dios como Padre Nuestro. Así que no solamente Dios lo expresa, sino que tiene esa confirmación por la revelación perfecta de Dios en Cristo Jesús, quien nos enseñó a referirnos a su Padre como nuestro Padre y a su Dios, ¿verdad? Como nuestro Dios. Así es. Y la pregunta número 8 nos dice, ¿cómo describe Dios sus cuidados para con nosotros en estos versículos, ¿no? Y tenemos la primera, bueno, ambos son de Oseas 11, Sí. del 1 al 4. Son una versión, ahí entendí, perfecto. Oseas 11 del 1 al 4 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban, así ellos se iban de su presencia. A los baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Yo con todo enseñé a caminar a Efraín, tomándolo de los brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. Con cuerdas de hombre los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse comida delante de ellos. Y esta última parte, en la versión Reina Valera antigua, actualizada. Esa es la actualizada, sí. Con 2015. Sí. Tranquilo. Pues la Reina Valera actualizada, gracias Carlos por la aclaración, dice, con cuerda humana los atraje con vínculos de amor. Fui para ellos como los que ponen un bebé contra su mejilla y me inclinaba hacia ellos para alimentarlo. Me llama la atención porque, ¿a quién se está refiriendo? ¿Acaso no es un pueblo rebelde? Vamos a empezar por ahí. Es un pueblo rebelde, un pueblo que incluso lo menciona el texto 2, que Dios los llamaba, mientras más los llamaba, más ellos se apartaban de su presencia. Ahora, con todo, fíjense la descripción que Dios hace por medio del profeta acerca de su pueblo Israel, un pueblo que se alejaba de él. Dice, habla del amor que tenía con Israel, y diciendo que de Egipto llamó a su hijo, o sea, le llama a Israel su hijo. Versículo 3 dice que le enseñó a caminar a Efraín tomándolo de los brazos. O sea, qué imagen más paternal que ver a un Dios que no solamente llama a Israel hijo, sino que muestra que enseñó a caminar a Efraín, que lo tomó de sus brazos independientemente. Yo no sé si tú te identificas con esto ahora mismo, porque tu hija está casi en esa etapa, ¿no? Está aprendiendo a caminar. Ahora mismo está aprendiendo a caminar, sí. Y a cada rato yo lo cojo así, la cojo así de los deditos, ¿no? Para que pueda caminar. Y sería triste, ¿no? Y es triste, ¿no? Porque entre todo es lindo ver a Dios de esa manera paternal, pero es triste porque dice que a pesar de todo ese cuidado que Dios tenía para con ellos no reconocían que Dios los cuidaba. Pero queremos destacar específicamente estos elementos de Dios. Dios amando, Dios tomando de sus brazos a Israel y enseñándole a caminar. Dios atrayéndolos con cuerdas de amor, poniendo comida delante de ellos, o como dice la Reina Valera actualizada, poniéndose, ¿verdad? Un bebé contra sus mejillas. A mí me encanta coger a mi hija, te voy a ser honesto. Mi hija tiene 10 meses, para aquellos que no lo sepan. Me encanta cogerla y me la pego y la abrazo. A veces ella se desespera y hasta me empuja del desespero. Pero no hay cosa más linda y más rica que ponerse a un bebé. Y yo que la tengo, pues quizás ustedes ya, algunos de ellos no han llegado a esa etapa. Algunos de ustedes quizás pasaron por la etapa y se acordarán, ¿no? No hay nada más rico que ponerse un bebé contra su mejilla. Y dice que se inclinaba hacia ellos para alimentarlo. O sea, un Dios... O sea, yo creo que de toda la Biblia, que evidentemente menciona a Dios como Padre, esta imagen, ¿no? Es como bien clara o bien ilustrativa de cuán Padre es Dios, ¿verdad? La paternidad de Dios. No sé si quiera mencionar algo más sobre esto. Sí, no, o sea, está hermosa esa ilustración. Y leemos en la nota 4 que dice así: ningún padre terrenal ha intercedido con tanto fervor en favor de un hijo errante como aquel que nos creó intercede por el transgresor. Ningún interés de amor humano jamás se extendió al impenitente invitaciones más tiernas que estas. Y cita ahí de Isaías 43:22. Dice,
y no me invocaste a mí, Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Eso es de, responde contra mí, eso es de Miqueas 6:3. Y de Oseas 11:1, que lo acabamos de leer, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y por ahí en la nota, ustedes van a ver que es mucho más larga, y se dan muchos más ejemplos. Aquí simplemente citamos los primeros, para que vemos el deseo de Dios de salvar y la pregunta de, pero ¿qué yo hice mal? ¿Qué te molestó de mí? ¿Qué yo hice que te molestó? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Qué te he hecho para que te alejes tanto de mí cuando yo lo único que he hecho es extenderte mi amor, extenderte mi misericordia, tratar de guiar tus pasos, buscar siempre tu bienestar? Así que no hay amor como el de Dios. sí, ¿Sabes? No hay amor paternal como mayor que el de Dios. O sea, sí. no hay padre terrenal que haya Dios, manifestado. Dios es el Padre perfecto. Así es. Dios es el Padre perfecto. Nos dice la pregunta 9. ¿Cómo se refiere Dios a los desobedientes en los siguientes textos? ¿Y qué expresa Dios con la expresión ay? Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. La primera pregunta decía cómo se refiere a Dios a los hijos desobedientes o a las personas desobedientes, y se refiere hijos que se apartan. O sea, aún apartados siguen siendo hijos. Aun cuando buscan consejos de otro y no de Dios, para aquellos que buscan apoyo en la carne, por decirlo así, y no en Dios, y añaden pecado sobre pecado, aún así a Dios, o sea, Dios les llama a ellos hijos que se apartan. Y también, o sea, la segunda pregunta dice que expresa Dios con la expresión ay, expresa dolor de que un hijo se aleje de él. Por eso la palabra de Dios nos revela en muchas otras instancias que Dios no se puede agradar de que en incredulidad sus hijos se alejen de él. Específicamente el libro de Hebreos nos presenta esta imagen. Así que hijos al fin y al cabo, independientemente... Sí, para Dios, por lo menos en el corazón de Dios, siguen siendo sus hijos. En el corazón de Dios siguen siendo sus hijos. Deuteronomio 32:20 dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, pues son una generación perversa, hijos sin fe. Así que aun cuando eligen apartarse de Dios y Dios esconde su rostro, se refiere a ellos como hijos sin fe. Siguen siendo hijos. En el corazón de Dios siguen siendo hijos que por incredulidad se apartaron de Dios. Me gustaría mencionar algo sobre eso, que sé que lo mencionaste, del corazón de Dios. Ajá. Y muchas veces está este debate, ¿no? Entre... la Biblia dice que no todos son hijos de Dios, ¿no? Y rápido comienza este debate de que no todos son hijos de Dios, pero aquí Dios le llama también hijos. ¿Sabes por qué? En unas ocasiones, por ejemplo, Dios le dice a un grupo de líderes religiosos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, o sea, ¿en qué sentido se menciona esto? No olvidemos que Cristo, por dar ese ejemplo de Juan capítulo 8, versículo 44, no olvidemos que Cristo, cuando hace referencia, está haciendo referencia a las obras que esta gente estaba manifestando. Están diciendo, ustedes las obras que están manifestando no son las obras de vuestro padre Abraham, no son las obras de vuestro padre Dios. Ustedes están manifestando las obras de Satanás. Y manifestando tales obras demuestran que son hijos de Satanás. ¿En qué sentido? ¿Y qué significa esto? ¿Y cómo podemos armonizar ambas cosas sin que sean contradictorias? Bueno, sencillo. Cuando uno es hijo de un padre, uno hereda, ¿no?, el carácter de ese padre y uno manifiesta o se manifiesta en ese carácter. Evidentemente las obras que estas personas estaban manifestando no eran las obras de Dios. Por lo tanto, demuestra que ellos habían escogido un Señor. Y en este caso habían escogido a Satanás como su Señor o a Satanás como su padre. Significa por eso que aunque nosotros los seres humanos o ellos en esa ocasión hayan rechazado la paternidad de Dios y aceptado de alguna manera la paternidad del enemigo al manifestar las obras del enemigo, que Dios nos haya desechado como sus hijos, ¿no? Y es lo que toca. Porque Dios cambie. Porque Dios cambie en su identidad, nada. O sea, Dios seguía viendo a estas personas como hijos. Dios nos sigue viendo a nosotros como hijos, con fe o sin fe, independientemente. Eso no cambia de parte de Dios. Dios no cambia la manera en cómo nos ve y nos considera. Pero nosotros podemos de alguna manera rechazar
la paternidad de Dios. Pero eso no cambia para nada a Dios en cuanto a lo que opina y lo que conoce y lo que sabe y lo que otorga. Y lo que es la verdad. Y lo que es la verdad de quiénes O sea, somos. ¿de Así quiénes es. somos? Así Somos, es. en verdad, somos sus hijos. Así Eso es es. lo que somos. Y eso es lo que queremos enfatizar Lo en esta creamos o lección. no, somos sus hijos. O sea, desde el corazón de Desde el Dios, corazón que de Dios. conoce todas las cosas y que no se equivoca. Él dice que somos sus hijos. Así es. Aunque rebeldes y apartados y sin fe y generación perversa. Pródigos, pero hijos. Pródigos, pero hijos. Bueno, la pregunta número 10 nos dice, ¿cuánto valor nos asigna Dios quien no miente? ¿En qué palabra del texto bíblico denota el valor? ¿Y en qué consiste ese valor? Y nos dice Lucas 12, 6 al 7, no se venden 5 pajarillos por 2 blancas, y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Y esto es bastante interesante. Yo me sé muchas cosas de mi hija cuando nació. Cuando lo que llevo son 10 meses con ella y todavía no me he enterado cuántos cabellos de su cabeza tiene contado. O sea, el detalle, el nivel de detalle de lo que se interesa a nuestro Padre de cada uno de nosotros de manera individual llega al punto que Él sabe cuántos cabellos de nuestra cabeza tenemos cada uno de nosotros. ¿Sabes qué detalle es eso? O sea, ¿quién sabe eso? Nadie. No existe nadie que conozca eso, pero Dios sí lo conoce. Y valemos mucho más que cualquier, ¿verdad? Sí, la palabra pajarilla. estima se refiere al valor, ¿no? Así es. Está conectada con lo que es el valor. De más estima, de más valor, dicen otras versiones. Sois vosotros que muchos pajarillos. Así es. Y Éxodo 19:5 nos dice, ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, el plan de Dios es que seamos su especial tesoro. Ese es su propósito. Eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. No sé si quieras mencionar algo más sobre esto. Sí que hay varias cosas que aunque pareciera que me estoy saliendo un poco del tema, cuando dice si obedecierais mi voz, dice Shama, la palabra es oye, ¿verdad? Si oyes, si escuchas, si atiendes, si prestas oído a mi voz y guardas mi pacto, la consecuencia de escuchar su voz y atesorar sus palabras es que seríamos su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios reconoce a toda la tierra como suya. Toda persona le pertenece, todos somos sus hijos. ¿Y por qué dice que seremos un especial tesoro sobre los otros pueblos, sobre todos los pueblos? Porque todos aquellos que reciben de su voz, de su palabra, su testimonio de que somos sus hijos amados, todos aquellos que le creemos y recibimos su palabra atesorada en el corazón, nos vamos a convertir en un tesoro porque a través nuestro Dios va a alcanzar a todos aquellos que no le conocen. Y por medio nuestro Dios va a poder reconciliar así a muchos otros hijos porque se nos dará el ministerio de la reconciliación al nosotros haber sido reconciliados al recibir la palabra de nuestro Padre escrita en nuestro corazón. Así que esto no es algo hablado solamente al pueblo de Israel en aquel entonces. Cuando tú y yo aceptamos las palabras de Dios de que somos sus hijos amados, cuando tú y yo comenzamos a caminar dejando que Él nos lleve de los brazos, como Él describía en Oseas 11, cuando dejamos que Él nos muestre el camino por el cual debemos andar y dejamos que nos plante junto a corrientes de agua, cuando nosotros le permitimos hacer todo eso en nuestra vida, seremos canales de bendición, daremos fruto y muchos otros vendrán a Él debido a verdad que Dios obró por medio nuestro para darse a conocer también a ellos. Así es. Pregunta número 11 dice... hay una nota. Déjame leer. Bueno, 2 notas. La nota número 5 dice, la Biblia nos muestra a Dios en un lugar alto y santo, no en un estado de inactividad, ni en silencio y soledad, sino rodeado por 10.000 veces 10 millares y millares de seres santos, todos dispuestos a hacer su voluntad. Por conductos que no podemos discernir, está en activa comunicación con cada parte de su dominio, pero es en el grano de arena de este mundo, en las almas por cuya salvación dio a su Hijo unigénito, donde su interés y el interés de todo el cielo se concentran. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera, Él contesta, aquí estoy. Levanta al angustiado y pisoteado.
en todas nuestras aflicciones Él es afligido. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos. Y sigue diciendo, ni siquiera un gorrión cae al suelo sin que lo note el Padre. El odio de Satanás contra Dios le induce a odiar a todo objeto del cuidado del Salvador. Trata de arruinar la obra de Dios y se deleita en destruir aún a los animales. Es únicamente por el cuidado protector de Dios cómo los pájaros son conservados para alegrarnos con sus cantos de gozo. Pero Él no se olvida ni aún de los pájaros. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Wow. Qué brutal esa ¿Sabes? cita, ¿verdad? Poderosa. Me encanta porque es como demuestra el cuidado que tiene Dios del pajarillo para luego decirnos, ¿sabes qué? A pesar de ese cuidado, sumo cuidado que Dios tiene para el pajarillo, tú vales mucho más que este pajarillo. Así que nos podemos imaginar, ¿no? El gran amor que Dios tiene para con nosotros y el gran cuidado que Dios tiene para con nosotros. Un cuidado de un Padre perfecto para cada uno de nosotros. Y la nota número 6 dice, Jerusalén había sido la hija de su cuidado. Y como un padre tierno se lamenta sobre un hijo descarriado, así Jesús lloró sobre la ciudad amada. ¿Cómo puedo abandonarte? ¿Cómo puedo verte condenada a la destrucción? ¿Puedo permitirte colmar la copa de tu iniquidad? Un alma es de tanto valor que en comparación con ella los mundos se reducen a la insignificancia. Wow, valemos más que los mundos. O sea, una persona, no estamos hablando del colectivo de la suma de todas. Alma. Un alma solamente, tú solamente, vale más que todos los mundos. Wow. Tremendo. Sin palabras. ¿Cómo es su amor por nosotros? Nos dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que el amor de Dios para con nosotros es eterno, según este versículo, que Él nos ha amado con amor eterno. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor es a tal punto, a tal magnitud, que por amor a nosotros dio a su Hijo unigénito. Tremendo. Juan 17:23 nos dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Estos últimos dos versículos de Juan que hemos leído nos dan un mismo testimonio. Dios nos ama tanto como a su Hijo. Así es. Dios nos ama tanto como a su Hijo Cristo Jesús. Y nos los asegura por medio de la dádiva de Cristo. Así es. Porque si Él estuvo dispuesto a pagar ese precio, es porque el valor que tenemos para Él es igual que lo que estuvo dispuesto a pagar. Así es. Y la pregunta 12 es, ¿qué propósito tiene Dios para nuestras vidas, presente y futura? Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito fuesen o son llamados. Y dice, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que el propósito de Dios es que aquellos que antes conoció sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero, ¿en qué sentido? Sigue abundando. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios quiere replicar en nosotros la imagen de Cristo, la imagen de un Hijo amado. Dios quiere que nosotros seamos hijos amados. ¿Para qué? Para que Jesús, siendo el primogénito, nosotros también seamos hermanos con Cristo y obviamente hijos de nuestro Padre Dios. Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Así que, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué nos predestinó? Bueno, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, porque le plació. Porque Él quiso, no por nada más. Él quiso que así fuese. No sé si quiera mencionar algo. Sí, que también ese llamado es a ser santo y sin mancha, ¿no? Esa predestinación o ese propósito
es hacia la santidad, Ujú. porque tiene que ver con ser hecho a la imagen de Cristo, y Cristo fue santo, y es santo, y siempre ha sido santo, y será santo. Entonces, ser hecho a la imagen de su Hijo es llegar a ser santificado, y, y obviamente se añade que hemos sido predestinados para ser hijos suyos. No, y hace todo el sentido con lo que estamos hablando. Ujú. Porque lo que estás diciendo es, desde la perspectiva de Dios, nosotros somos siempre sus hijos. Pero Dios quiere tener una relación con sus hijos. O sea, ¿qué padre no quiere tener una relación con sus hijos? Y lo que nos separa a nosotros de Dios en El términos de la pecado. relación es el pecado. Dios quiere eliminar el pecado. ¿Para qué? Para que no solamente Él nos siga viendo como hijos. Él no nos quiere ver como hijos solamente. Él quiere que tengamos una relación de Que lo padre veamos hijo. como padre. Que lo veamos a Él como padre también. Así que eso es hermoso de parte de Dios también. Sí, la pregunta 13 dice, ¿cómo son los planes o pensamientos de Dios para con el hombre? Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que los pensamientos de Dios son de paz, no de mal. Por otro lado, entenderíamos que de bien. Así es. Sus pensamientos son buenos y son de paz, para darnos el fin que esperamos. Esto es la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no anda buscando la felicidad? El problema es que lo andamos buscando en lugares equivocados. Pero Dios quiere darnos paz y nos quiere dar bien. Y en plenitud. Exacto. En Paz plenitud. perfecta, paz plena. Gozo pleno. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Una paz permanente, que no es circunstancial. Ujú. Así es. Sí. Una pregunta. La pregunta número 14 dice, ¿cuánto piensa Dios en nosotros? Conecta la acción de Dios para con los gorriones de la pregunta 10 y el valor del hombre con los siguientes versículos de Salmos. ¿Y qué dice esto del valor que Dios asigna al ser humano? Cuando leemos los Salmos, el 45 dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No te lo podremos contar. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. O sea, vimos anteriormente que los pensamientos de Dios siempre son de paz. Nunca son de mal. O sea, siempre son pensamientos buenos. ¿Y cuántos? Bueno, no se pueden contar. O sea, los pensamientos que Dios tiene para acerca de ti y para contigo son pensamientos buenos e innumerables. No se pueden contar. Salmo 339, 17 al 18 dice, qué preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los contara, serían más numerosos que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Así que aquel día que tú digas, ¿será que realmente valgo? ¿Será que todavía Dios realmente piensa bien acerca de mí? Mira todo lo que yo he hecho. Mira cómo yo me he comportado. Mira cómo yo he vivido mi vida. Si algún día te pones a pensar, ¿seguirá Dios pensando bien acerca de mí o estará pensando mal? Ve a la arena, a la playa, comienza a contar los granitos de arena. Cuando termine de contar, quizás te podrías decir que ya Dios dejó de pensar acerca de ti. Evidentemente no se pueden contar los pensamientos que Dios tiene acerca de ti y siempre son pensamientos buenos. Oye, en conexión con los gorriones, si Él cuida de las aves, si Él los atiende y se nos garantiza que tiene los cabellos de nuestra cabeza contados, es porque nos deja de pensar en nosotros, porque le interesa todo acerca de nosotros y valemos mucho más que esos gorriones. Sus pensamientos, que son más innumerables que la arena del mar, como dice aquí, son siempre pensamientos de paz y no pensamientos de mal. Quiere nuestro bien. De acuerdo con los textos leídos, ¿quién soy? Soy un hijo de Dios. Tengo valor, un valor incalculable. ¿Cómo se mide ese valor? Se mide pues con la vida del Hijo de Dios, porque fue el precio que estuvo dispuesto a pagar Dios para asegurarnos cuánto nos ama, para que creamos que nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, o sea, eso es lo que Él quiere, que creamos. ¿Qué es lo que Él quiere que creamos? Que nos ama. No se pierda, sino que tenga vida eterna, creyendo en su amor, confiando en Él, dependiendo de su palabra y de lo que Él dice que somos. Creyendo cada una de sus palabras, es que el hombre va a ser salvo, es que el hombre no se pierde, sino que tiene la vida eterna. Así es. Y nos pregunta la pregunta, dice, ¿parece demasiado bueno para ser cierto?
De primera instancia sí, ¿verdad? Así es. Parece demasiado bueno para ser cierto. Y ahí es que hay que practicar la fe, ¿no? La confianza certera en la palabra de Dios. Ujú. Podemos confiar plenamente en la palabra de Dios porque como vimos, hay razones para creer. Hay razones para creer y para confiar en su palabra, creer lo que Él nos dice que somos, acerca de nuestro propósito en este mundo y cuánto valor tenemos. Y nos preguntan, ¿no? ¿Por qué crees que nos cuesta tanto aceptar lo que Dios nos dice sobre nuestra identidad, nuestro valor y los sentimientos y pensamientos de Dios para con nosotros? Bueno, te animamos a que te conectes en la próxima semana, nuestro próximo estudio, nuestra próxima lección, que vamos a entender más acerca de esta lucha que tenemos, que sostenemos, que nos impide aceptar claramente estas cosas. Y yo creo que tú y yo estamos claros de que queremos creerlo. Queremos estar seguros y sabernos que somos hijos amados de Dios. Sí, Dios quiere trabajar en nosotros, quiere trabajar en nuestra mente y quiere remover de nuestra mente todo aquello que bloquea todas estas declaraciones hermosas que hemos estado leyendo, que son solamente algunas de las bellas declaraciones que podemos encontrar a lo largo de toda la Escritura acerca de los pensamientos de Dios para con nosotros, de la identidad que Él dice que tenemos, que es la verdadera identidad nuestra, del valor que tenemos para Él, de cuánto piensa en nosotros, aún a pesar de nuestro pecado, que como decía la última pregunta, nos parece todo eso demasiado bueno para ser cierto y casi incomprensible. ¿Por qué? ¿Por qué Él piensa todo el tiempo en mí? ¿Por qué él me asigna tanto valor? ¿Qué Él ve en mí? Y nada, lo exhortamos para que juntos vayamos estudiando este trimestre y el Señor pueda ir poco a poco limpiando nuestra mente y mostrándonos qué es lo que hay en nuestra mente que bloqueamos el creer verdaderamente estas palabras para poder vivir una vida plena, llena de paz, de esa paz que Él nos quiere dar y de ese bienestar y esa bendición que Él quiere que experimentemos al reconocernos sus hijos amados. Así que para, ¿verdad?, avanzar en esto y poder quitar todo obstáculo que nos impida creer estas cosas, los invitamos a que se conecten nuevamente con nosotros la próxima semana con nuestra lección número 2. Pero para finalizar le voy a pedir a Carlos que nos ayude con una oración. Sí, oramos. Buen Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar esta lección, de repasar estas cosas o aprender de estas cosas, recordar cosas tan hermosas que tú nos tienes en tu palabra acerca de ti y acerca de quiénes somos para ti. Te pedimos, Señor, que en esta lucha por creer lo que tú dices de nosotros, tú tengas la victoria en nuestra vida, Padre, y que finalmente decidamos creerte a ti y depender de lo que tú dices y no de lo que sentimos ni lo que nuestro corazón, nuestra mente nos dice, ni tampoco lo que nos dicen las demás personas, sino que confiemos en ti y decidamos poner toda nuestra confianza en ti, oh Padre amante. Gracias porque nos escuchas, bendice a todos aquellos que se conectaron y bendice sus vidas y ayúdalo, Señor, a creer siempre lo que tú dices de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adiós a todos, nos veremos la próxima semana.